Muy buenas noches, hermanos. Damos honor a nuestro Dios en esta noche. Declaramos cielos abiertos en este lugar, cielos abiertos ya en tu casa, con toda tu familia, y que la gloria y el poder de Dios desciendan sobre cada una de nuestras vidas. Qué bueno que hoy podamos reunirnos una vez más para compartir este precioso mensaje de la palabra de Dios que lleva por título La lepra de Naamán, que está en el texto bíblico de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 14. En estos pasajes bíblicos nosotros podemos examinar a la luz de Dios, a la luz de la palabra, que el orgullo es una lepra que va socavando nuestra vida interna. Es una lepra que va matando lentamente al ser humano. Y no solo el orgullo es la lepra, sino también las mentiras y la ambición por el dinero. Hay muchas cosas que van socavando nuestra vida interna y nos van llevando a nosotros a volvernos orgullosos, soberbios y altivos. Cuando nosotros ponemos la mira en las cosas que tenemos alrededor de nosotros, pero no ponemos la mira en Dios, nos estamos llenando de ese orgullo, de esa soberbia, de esa altivez. Y dice la Biblia que después de que pasan estas tres circunstancias viene la caída del hombre. Dios nos está llamando a nosotros a ser restaurados para la gloria y honra del Señor. Pero hoy quiero que podamos entender lo que Dios dice aquí hace con Naamán. ¿Por qué Dios le ordena a Naamán a zambullirse 7 veces en las aguas del río Jordán? Uno entiende, bueno, el río más sucio, un general del ejército, y cómo Dios a través de su profeta le dice que se vaya y se meta y se zambulla en las aguas del río Jordán, sucias, negras, pero ahí fue donde Dios lo mandó. Ahora más adelante entendemos por qué Dios nos permite a nosotros pasar por dificultades bien fuertes. Y es que Dios nos está llamando muchas veces con amor y no escuchamos. Pero cuando vienen las situaciones difíciles, entonces nosotros sí vamos a entender por qué Dios antes nos llamaba con cuerdas de amor y ahora nos permite cosas difíciles en nuestra vida, porque es la única manera que un corazón lleno de orgullo pueda entender el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, Dios lo manda a zambullirse 7 veces en el río Jordán, usa 7 tratos para trabajar con él, usa 7 humillaciones para poder levantar en él algo que le sirva a Dios, que es el deseo de buscar el arrepentimiento y apartarse del pecado en que él se encontraba. Entonces Dios va utilizando una a una de las etapas, de la primera, segunda, hasta llegar a las 6. Las 6, lo que se nota en él es un cambio interno, pero la número 7 es la que va a dar el paso de gloria de Dios sobre su vida, porque es la que va a mostrar un cambio externo. Todo el mundo va a ver que ya no hay lepra en él. ¿Pero por qué? Porque fue obediente para meterse en las aguas que no se quería meter. Cuando tú y yo somos obedientes, la gloria de Dios va a descender sobre la vida de cada uno de nosotros. Entonces, algo visible pasó en el número 7, la 7ª zambullida. En las otras no pasó absolutamente nada. Yo me imagino que él diría, wow, la primera y no pasó nada, la segunda y nada, la quinta y nada, y la sexta y nada. Pero él siguió firme, él siguió creyendo, él siguió obedeciendo, y en la 7ª fue visible la gloria de Dios en la vida de Naamán. Ahí estaban todos los siervos de él, todos estaban ahí esperando el milagro que Dios podía hacer en la vida de Naamán. Entonces, esa es la obra del poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Dios también quiere hacer la obra del poder suyo a través del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Dios está trabajando con nosotros. Antes hemos sido orgullosas. Yo era una persona muy orgullosa y Dios me sanó del orgullo. Pero eso no fue de un día para otro. Eso es un trabajo que Dios hace con cada uno de nosotros a través de la unción y el poder de su Espíritu Santo. Cuando nos sujetamos a la voluntad de Dios y hacemos las cosas conforme al corazón de Dios. Hoy vamos a analizar nosotros de cómo Dios trata este corazón orgulloso, y espero que nuestro corazón también sea sanado por el poder de Dios. Tú y yo tenemos que ser sanados por el poder de Dios, y la única manera es menguar al yo
para que el gran yo soy pueda crecer en nosotros. La única manera es sacar de nosotros el orgullo para que llegue en nosotros la sanidad interna, que es lo que estamos necesitando en este tiempo, para que la externa, la visible, todo el mundo la pueda ver en nosotros y la gente nos pueda reconocer quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Pero es de la única manera. Naamán tenía una posición de autoridad. Era un gran general del ejército de Siria. Tenía reconocimiento. Todos sabían quién era Naamán. Y todo el mundo alababa a Naamán por la posición que él tenía, hermano. Pero la lepra revela que nadie es demasiado grande y que todos necesitamos de buscar a Dios para que nos ayude. Y eso era lo que Dios quería quitar en él. Que él quitara ese orgullo, esa soberbia, esa prepotencia y reconociera que tenía necesidad de Dios. Hay muchas personas con las que tú hablas, le dices, yo no necesito nada, yo lo tengo todo, a mí no me falta nada. Eso se llama orgullo. Y el orgullo es un pecado oculto que pesa más que cualquier pecado que tú puedas mostrar en tu vida externa. Por eso es importante que si hoy estás padeciendo de este pecado escondido, hoy puedas entender a Naamán en un principio, pero también puedas aprender de Naamán en un final. Porque cuando nosotros no nos rendimos del Señor y hacemos la voluntad de Dios, nunca va a pasar nada en nuestra vida. Nadie es más grande que Dios para no necesitar ayuda. Todos necesitamos de alguna manera la ayuda de Dios en nuestra vida. Podemos ser personas muy estimadas, con mucho dinero, con buena posición social. Todo esto la tenía Naamán. Pero un día vas a necesitar la ayuda de Dios, como él necesitó la ayuda de Dios. Entonces, hermano, hay gente que se muestra de mucha fe, de mucho servicio en la iglesia, pero por dentro, en lo interno, están enfermos. Tienen orgullo, soberbia, altivez, son mentirosos, son egoístas, pero no lo muestran. Pero sí están sufriendo de esa enfermedad interna de la cual sufría Naamán. Y de él, por eso tenemos que aprender hoy a ser personas diferentes. Entonces, nosotros podemos ser usados por Dios cuando hayamos sanado realmente la condición de nuestro corazón. Porque Dios busca que nosotros cada día aprendamos más de Él y podamos seguirlo conforme a su voluntad. Él quiere arreglar todo lo que está mal en nosotros y quiere también sanar nuestra alma y nuestro ser interior. Vámonos al primer punto que dice, la primera humillación, depender de una niña esclava. Usted se puede imaginar, eso está en 2 Reyes 5, versículos 2 y 3. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Mire una cosa, usted se puede imaginar la actitud de Naamán, porque la niña va y habla con la esposa de él, porque ella no se atreve a hablarle a él directamente. La esposa le habla, mira, aquí tenemos a la persona que nos está sirviendo en la casa, y ella dice que tiene un profeta, que si él va donde el profeta y le pide al profeta que lo ayude, el profeta lo va a sanar. O sea, ahí estaba la profecía, había sanidad, pero el orgullo le hacía ver que esta era una simple sierva. ¿Cómo la sierva le iba a mandar a él que fuera a buscar un profeta para ser sanado? ¿Cuántas veces nosotros no hemos tenido una actitud como esa o muy parecida a esa, hermano? Que creemos que porque no tiene una posición, porque no tiene dinero, porque no tiene nada que ofrecerte, piensas que esa persona no puede ser el ángel que Dios usa para ayudarnos a cada uno de nosotros. Ella fue el ángel que lo llevó a él hasta encontrar la sanidad. A través de ella fue el mensaje profético para que él fuera a ser sanado. Y aunque al mundo, hermana, le parezca locura lo que nosotros estamos haciendo, es poder de Dios para nosotros. El evangelio es el poder que Dios ha derramado sobre todo su pueblo. ¿Sabe qué representa el que esta niñita le hubiese hablado para que él recibiera esa profecía? Representa a la iglesia que habla de fe, a la iglesia que habla de salvación, a la iglesia que predica un verdadero evangelio. Porque mira lo que dice Romanos 1:16.
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿por qué nos vamos a avergonzar de predicar el evangelio de Cristo? Donde quiera que uno va, debe predicar el evangelio de Cristo, porque mucha gente se muere sin conocer a Cristo, teniendo nosotros el conocimiento para poder enseñarles a otros cuál fue el sacrificio poderoso y único para que nosotros tuviéramos la entrada al cielo. A través de Cristo recibimos la salvación por gracia, no nos costó absolutamente nada. Entonces, hermano, no se avergüence de decirle al mundo que usted es cristiano. No se avergüence de decirle al mundo que usted predica el evangelio. Por el contrario, que el mundo reconozca que tú y yo predicamos y enseñamos al Cristo de la gloria, al Cristo que no se bajó de la cruz por amor a usted y por amor a mí. Y Dios también una cosa, se ocupa de lo débil. La niñita era algo débil, una niña que no tenía voz, una niña que no tenía razón social, esa era una niña que no tenía ni rango. Pero Dios utiliza aquello que es lo débil, aquello que es insignificante. ¿Para qué? Para mostrar su poder a las demás personas. Mira lo que dice aquí 1 Corintios 1, 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Imagínate tú. La niña era menospreciada, él la menospreció. No, ¿qué va a hacer eso, niña? No, ella es una simple esclava aquí en este lugar. Él la vio como una niña débil, no tuvo en cuenta sino las cosas negativas que sus ojos, por su orgullo, podían ver en esa niña. Pero a través de esa niña, él pudo recibir la sanidad que él estaba necesitando. Ahora te digo algo. Dios inicia su proceso usando a alguien insignificante. Y aquí lo insignificante fue la niña. Dios la usó. Como te puede usar a ti, como me puede usar a mí, para hacer cosas grandes en este mundo, hermano. Y Dios no empieza sanando el cuerpo, nunca. Dios empieza sanando adentro. El camión de basura que tenemos, Dios hace que botemos ese camión de basura. Dios no quiere que andemos con el corazón lleno de complejos, de dolor, de celos, contiendas, divisiones. Dios lo primero que va a hacer es desarraigar todas las cosas con que venimos de un pasado que de pronto no fue muy bueno en nosotros, pero que de pronto nos hizo mucho daño, y que por eso somos las personas que somos, porque no ha habido una persona que nos lleve a conocer al Cristo que tú y yo conocemos en el día de hoy. Él tenía un corazón lleno de orgullo, de soberbia, de altivez. Mira lo que dice Isaías 2, versículos 11 y 12. La autosuficiencia estaba en él. Él no necesitaba a Dios, él no necesitaba a la niña, él no necesitaba a nadie. Él simplemente quería hacer un contrato, que lo revisaran y que le dieran la sanidad. Pero las cosas de Dios no funcionan así. Las cosas de Dios funcionan de adentro hacia afuera, limpiar lo que está adentro, sacarlo fuera para que pueda recibir lo bueno, lo interno que Dios quiere dejar en el corazón de cada uno de nosotros. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. El día de Dios va a venir sobre los soberbios, dice aquí la Escritura, y los altivos, y sobre todo aquellos que se enaltecen. ¿Cómo era Naamán? Un hombre enaltecido, un hombre autosuficiente, un hombre soberbio, y de eso no quedó ni pío cuando llegó al final. ¿Sabes por qué? Porque él, cuando ya tomó la decisión de meterse al río Jordán, ya él había sido limpiado internamente. Su vida había cambiado literalmente. Por eso es que llega a las aguas Naamán. No sé qué necesitamos tú y yo para poder llegar a esas aguas espirituales, para ser lavados y limpiados por el Señor en este tiempo. Este es un principio fundamental para cada uno de nosotros en el día de hoy. Dios suele hablarnos a nosotros de que las bocas buenas, los orgullosos, las apartan, no las quieren aceptar. A veces usted va a hablar a una persona de Dios, ya tú vienes con tu mismo cuento, ya no quiero que me hables de eso, yo no quiero escuchar eso, vamos a hablar de otra cosa. Y quieren cerrarte la boca.
Pero yo le digo hoy, hermano, el orgulloso desprecia la boca que habla la verdad. El orgulloso desprecia la boca que habla de justicia, que habla de rectitud. Él la desprecia, no la quiere escuchar, absolutamente. Entonces dice aquí, él busca que esas bocas no estén para él, para escuchar lo que ellas le pueden enseñar, contraponiéndose, porque ellas se contraponen a la mentira y se contraponen al engaño. Esas son bocas que no hablan mentira ni hablan engaño. Y a los orgullosos, esas bocas no le interesan. Vámonos a Lamentaciones 3:46. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. ¿Quiénes son los que abren la boca contra los hijos de Dios? Los enemigos. En ese momento Naamán era enemigo de los siervos de Dios. Él no estaba creyendo todavía que un profeta pudiera sanarlo. Y bueno, vamos a ver hasta dónde trasciende el orgullo de Naamán. Vamos al segundo punto que dice, Dios rechaza sus regalos porque Dios es el dueño de todo. Vamos a 2 Reyes 5:5. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Imagínese usted lo que él llevaba. Anda, ve al rey, él lleva una carga de regalos. ¿Quién dijo que tú tienes que regalarle algo a Dios para que Dios te haga un milagro? ¿Quién dijo que tú tienes que pactar con Dios para que Dios te dé un milagro? Tú no tienes que hacer nada de eso. Sencillamente tienes que ir con un corazón humillado delante del Señor, con un corazón dispuesto para amar la obra de Dios, pero por encima de todo, amar a Dios por su esencia, por lo que Él es, por lo que Dios nos da todos los días a cada uno de nosotros. Naamán no iba así. Él buscó cartas, mejor dicho, de todos los reyes llevaba cartas para justificar a dónde iba. A Dios no le sirve nada de esas carticas, hermano. A Dios le sirve que tú rindas tu corazón delante de la presencia de Él. Y eso es lo que Dios estaba buscando en Naamán. Ese estaba era reforzando con las autoridades terrenales. Pero cuando tú vas donde el Señor, tú no necesitas esos refuerzos. Porque la autoridad sobre todas las autoridades es de Dios. Y Dios solo, sin la ayuda de nadie, Dios te puede ayudar a ti a salir adelante. Ahora, él creía, hermano, que la transacción se manejaba para poder obtener un milagro. Él pensó que eso era una simple transacción que él tenía que hacer con el profeta. Pero Dios no funciona de esa manera. Dice que Dios funciona cuando hay rendición. Y este era un general demasiado orgulloso, demasiado prepotente. Y te digo una cosa, que está en Ageo 2, versículos 8 y 9, que estaba metiéndose nada más y nada menos con el dueño del oro, de la plata, con el dueño de todo del universo. Mira lo que dice. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Fíjate tú que esto solamente pasa en un corazón que es orgulloso. Cuando tu corazón es orgulloso, tú crees que le tienes que pagar a Dios. Nosotros no le pagamos nada a Dios. Nosotros le entregamos a Dios lo que Dios nos pide que le entreguemos únicamente. No pagamos porque nos haga un milagro, no pagamos porque nos dé una casa, no pagamos por nada de eso. Nosotros le entregamos un corazón humilde y sencillo a Dios para que Dios nos pueda guiar, para que Dios nos pueda levantar. Por eso, cuando se habla de pacto, ven, pacta por tu esposo, pacta por tu casa. No lo haga, hermano, que eso no es de Dios. El hombre nunca pacta con Dios porque el hombre no cumple los pactos con Dios. Pero en cambio Dios hace pactos con el hombre y Dios sí ha cumplido. Hasta el día de hoy todos los pactos que Dios ha hecho con toda la humanidad. ¿Sabes qué? Dios no quiere que le ofrezcas cosas. Lo único que Dios quiere es que tú le ofrezcas tu corazón. Lo que Dios busca en ti y en mí es un corazón totalmente rendido. Que yo pueda llegar a los pies de Cristo, reconocer mi incapacidad, reconocer mis pecados delante de Él, para que Él me pueda ayudar, para que Él me pueda levantar, para que Él me pueda fortalecer, para que Él me pueda dar una vida nueva a través de su Hijo Jesucristo. Dios busca en nosotros un espíritu quebrantado,
un espíritu que se arrepiente de verdad, un corazón contrito y humillado, como lo dice Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces sabemos que cuando tenemos un corazón contrito y humillado delante del Señor, nunca jamás seremos despreciados. Dios ama el corazón que se humilla. Dios valora el corazón que se rinde delante de su presencia. Dios busca que todos lleguemos al arrepentimiento para que ni un alma se pierda. Lo dice la misma Escritura, hermano. Y Naamán llega con muchos regalos allá donde Eliseo, pero Eliseo le dice, no, papito, tú no me compras con regalitos. Y él no recibió los regalos. Él se tuvo que devolver con sus regalos. Aquí lo dice la Escritura. Naamán cree que su riqueza va a compensar con la lepra que él tiene. Nada en nosotros puede compensar con cosas materiales. Lo único que puede compensar lo que nosotros somos ante Dios es un corazón contrito y humillado. Un corazón que se rinde ante la presencia de Dios. Y este fue otro golpe que Dios le dio al orgullo de Naamán. Fue bien duro y fue bien contundente. Saber que ni siquiera con los regalos que llevaba, el profeta iba a salir y a recibirle sus regalos. No, hermano, hay gente que cree que donde él pisa hay que poner alfombra roja porque es él que va pasando por ahí. No, Señor. Los hijos de Dios caminamos en humildad, en santidad y en la vocación de amar y servirle a Dios hasta que Cristo venga aquí a la tierra. El orgullo intenta pagar. ¿Ya no se ha dado cuenta que una persona orgullosa, yo pago, siempre quiere pagar? Una persona orgullosa siempre quiere demostrar que tiene el poder para estar dando, para pagarle a los demás, hermano. Pero solo la gracia de Dios es la que nos puede dar a nosotros. Esa gracia inmerecida que todos tenemos en cada una de nuestra vida. Entonces la gracia es una dádiva que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Esa dádiva no costó absolutamente nada. Fue un precio de sangre que Cristo lo pagó una vez y para siempre. La tercera humillación fue el lugar equivocado y el rey de Israel lo rechazó. Fue al lugar equivocado, hermano. Fue a buscar al rey de Israel y el rey de Israel no lo aceptó, lo rechazó. Mira lo que dice 2 Reyes 5:6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Imagínate tú, yo te mando a ti, a que me sanes a mi siervo Naamán, dándole orden al profeta. Hermano, nosotros no somos nadie para darle orden a un profeta. El único que ordena al profeta se llama Dios. La actitud de Naamán fue en busca de una solución del poder político. Él tenía poder político. Bueno, él dijo, ya, solución está con el poder político. Y de hecho la llevaba, la carta escrita por el mismo rey. No buscó la palabra profética que ya la pequeña niña le había dado allá en su casa. No. Él quería mostrar, él pensaba que lo que él iba a hacer apoteósico. Todo el mundo se iba a enterar del gran milagro por el cual él iba a pasar, hermano. Él buscó las amistades poderosas, por eso fueron tantas cartas que él buscó y tantas cosas que llevaba para entregárselas a Eliseo. Pero Dios humilla al soberbio y al altivo. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano. Nosotros seremos humillados cuando somos soberbios, orgullosos y altivos por parte de Dios. Pero digo una cosa, Dios mira de lejos al altivo, no lo tiene en cuenta. Pero al humilde, Dios lo acerca a su presencia, Dios lo busca, hermano. ¿Sabes qué? Este hombre buscó las amistades poderosas, pero no buscó la amistad con Dios para que Dios pudiera solucionar el problema. Y a veces nosotros somos así también. Ay, no es que yo voy a no sé quién porque es que tiene este cargo y yo necesito que alguien me resuelva algo. No, primero vamos a Dios y después Dios nos va a direccionar del ángel que nos va a ayudar a nosotros a resolver el proceso en que nosotros nos encontramos en este día. Entonces, Dios dice algo muy importante. Dios siempre se va a referir al arrepentimiento. Un corazón que tenga un arrepentimiento genuino
va a ser grande delante de la presencia de Dios. Cuando yo tengo un corazón genuino, yo me arrepiento de mis pecados sin que nadie me esté mandando a que lo haga. Es algo que nace en lo interno del corazón de cada uno de nosotros. Y cuando eso nace, ¿qué hace Dios? Inmediatamente nos da la oportunidad de poder estar sanos y limpios de nuestra lepra, porque el pecado es la misma lepra. La lepra tipifica el pecado en el hombre. Cuando estamos en pecado, estamos llenos de lepra. Allá en lo interno de nuestro corazón. No se ve físicamente, pero en lo interno sí está. Aquí era al revés. Aquí se veía físicamente. Dios no sabe en esa época en lo interno. Pero a medida que fue Dios trabajando en la vida de él, fue sacando la lepra interna para después mostrar a la vista de todos la sanidad externa. Así es Dios. Dios nos está sanando a nosotros de adentro hacia afuera todos los días. ¿Sabe? Cuando yo reconozco con humildad, con dolor, mi pecado y le fallé a Dios. Dios mío, yo no sé por qué lo hice. ¿Por qué me equivoqué, Señor? ¿Por qué no me di cuenta que cuando estaba en pleno problema, yo no cerré mi boca? Y dije cosas que ahora me arrepiento. ¿No le ha pasado eso? Mejor me hubiera quedado calladita, que me veo más bonita. Pero no fue así. Cuando ya nos damos cuenta, ya cometimos el error, ya nos equivocamos. Pero lo importante es llegar donde Dios, en un acto de fe y amor, y decirle: Señor, me arrepiento de todo corazón, te fallé, me equivoqué, pero aquí estoy, Señor. Salmo 51, 3 y 4, mira lo que dice. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Fíjate tú, para que sea puro en tu juicio, porque yo solamente pequé contra ti. Y vuelve a decir: contra ti yo he pecado. Hermano, cuando usted llega a esa condición como David, después de haber cometido ese pecado tan grande, hermano, de homicidio y de adulterio, él escribe este Salmo 51 en acción de arrepentimiento profundo delante de Dios. Por eso es que Dios dice que él tenía el corazón como el de Dios, porque cuando él se arrepentía, jamás volvía a cometer el mismo pecado. Y eso está escrito en la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál era la mentalidad de Naamán, hermano? La mentalidad de Naamán es completamente natural, terrenal. No tenía la mente de Cristo. No pensaba sino en lo que él podía hacer, lo que él podía ganar y cómo él podía mandar o dirigir. Esa era la mentalidad de él, hermano. Él piensa que Dios no tiene el mismo poder del rey. Él piensa que Dios necesita la aprobación del rey. Por eso lleva la carta: yo te mando a que hagas. Hermano, pero no sabe realmente nada Naamán acerca de Dios y cómo obra Dios en la vida de todos aquellos que lo buscamos a él en espíritu y en verdad. Y la respuesta que recibe es un no rotundo. Yo me imagino cuando él recibió eso. Eliseo no envía a llamarlo: ven, tráiganme a Naamán. No, Eliseo mandó la razón con el siervo. Eliseo ni siquiera se asomó su cara para atenderlo a él. Si él no hubiera hecho lo que Eliseo le había dicho, él se hubiera ido para su casa igualito como llegó allá. Porque el profeta no iba a salir para poderlo recibir. Porque es una parte donde Dios estaba sanando el orgullo de Naamán. Él pensó que llegaba allá y entonces Eliseo le iba a esperar con un séquito de personas alrededor, le iban a hacer una línea de lado y lado para que él pasara en el centro, el general Naamán. No. Así no funciona con Dios. Con Dios funciona diferente. Con Dios funciona es lo espiritual, no lo natural. Y eso era lo que él estaba esperando. No estaba esperando una sanidad solamente física, no una sanidad interna. Y cuando usted se pone en las manos de Dios, como él estaba caminando, así el profeta se estaba poniendo en las manos de Dios sin saber lo que iba a pasar en su vida. Esa transformación que él tuvo. Entonces fue como Dios pudo trabajar con Naamán. De otra manera, Dios no hubiera podido trabajar con él, porque la dureza del corazón no deja ver la gloria de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces Dios en su misericordia llamó a Naamán, ¿para qué? Para moldear el orgullo. Dios te llama en esta noche a mí para moldear nuestro orgullo, para que no seamos orgullosos, soberbios y altivos. Porque cuando lleguemos a la altivez, dice la Biblia que es la caída del hombre. Ahorita acabamos de leerlo.
Hermanos, nosotros estamos llamados a ser siervos llenos de amor, santos de adentro hacia afuera, con un corazón dispuesto para amar y bendecir a Dios. Por eso tenemos que darle gracias lo que por gracia hemos recibido. Por gracia recibimos a Cristo y por gracia nosotros tenemos que entregarle a otros al Cristo que hemos recibido, hermano. No nos costó nada. Simplemente a disposición de nuestro corazón. Y demos gracias a Dios por todo lo que hemos recibido a través del día en que aceptamos a Cristo en nuestra vida. Nuestra vida ha cambiado radicalmente. Por eso el rey, cuando él llega allá, rasga su vestido y dice: soy yo Dios, que dice 2 de Reyes 5:7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busco ocasión contra mí. Fíjate, él trajo todas esas cartas de los reyes anteriores para traérselas al rey de Israel. Y el rey de Israel mira la forma en que él le contesta. Entonces Naamán confía nada más, hermano, en las estructuras humanas en vez de confiar en Dios. ¿Cuántos hoy en día nada más están confiando en la estructura humana? En lo que dice el presidente, en lo que dice el de la Cámara, el que dice el juez, el que dice... Están confiando en lo que dicen las personas, no en lo que Dios nos está hablando a nosotros todos los días de nuestra vida. Esto fue el golpe también poderoso del orgullo de él. Cuando le dice: ¿por qué vienes a donde mí? Y eso, con cartas. Con cartas. ¿Por qué vienes a donde mí con cartas? Yo no te llamé a ti para que tú me trajeras esas cartas. No, yo no las necesito porque yo no soy nadie para matar y para dar vida. No soy nadie en este tiempo. Entonces, hermano, cuando Dios habla de lo más sencillo, de una forma sencilla, de una forma que puede tocar tu corazón y tu alma. Vamos a la cuarta humillación. Eliseo ni siquiera sale a recibirlo. 2 de Reyes 5:10. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y el 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará mi lepra. Me da risa, mire el orgullo, hermana. El orgullo de Naamán es tremendo. El gran general no recibe la atención personal que él creía que se merecía cuando llegara donde el profeta. Usted y yo no nos merecemos nada, hermano. Somos lo que somos gracias a que Dios ha estado con nosotros y nos ha ayudado hasta el día de hoy. Pero, hermano, Dios no llama a la gente por títulos, ni por títulos académicos, ni porque sea un profesional. Dios no llama a esas personas. Dios no llama, hermano. No te quiero decir que Dios no llame a esas personas que hayan estudiado, sino que no los llama por esos títulos que tiene, por esa profesión que tiene. Dios lo llama por lo que está interno en el corazón de cada uno de nosotros. Porque aquí en la tierra llaman a la gente porque tiene 50 títulos y sirve para un puesto. Es más, que al que tiene un simple bachiller no lo llaman para nada, porque no tiene títulos que lo respalden. Y eso, hermano, es fundamental en el mundo, pero en las cosas de Dios no. En las cosas de Dios es fundamental lo que está aquí adentro, lo que Dios puede hacer con tu vida espiritual, de cómo Dios te puede ayudar a sacar del foso en que te encuentras en este tiempo y te pueda levantar en una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios trabaja en el corazón de cada uno de esos. Dios está, el mundo alimenta el orgullo humano, pero Dios no alimenta el orgullo. Dios alimenta la sencillez y la humildad en el corazón humano. Eso es lo que hace Dios. Entonces Eliseo no honra el rango, Eliseo honra a Dios, que eso es lo más importante. Hermano, nosotros siempre tenemos que honrar a Dios, no me importa qué título tenga. Yo tengo que honrar a Dios por encima de los rangos, hermano. Darle la posición en mi corazón que tengo de Dios en el lugar donde Dios me permita que yo lo haga. Así tenemos que hacerlo nosotros. Y esto es un principio, hermano. Dios no se adapta a las expectativas humanas. Dios no usa ninguna expectativa humana, como dice aquí. Somos nosotros los que debemos someternos a la palabra de Dios. Usted y yo debemos estar sometidos a la palabra de Dios. La quinta humillación: Dios no hace lo que Naamán esperaba. Tú no esperes que Dios haga lo que tú esperas, porque Dios sí conoce nuestra condición, Dios conoce nuestra vida, y de pronto lo que nosotros estamos esperando no es lo que glorifica el nombre de Dios.
Y eso fue lo que pasó con Naamán. Él quería que ya le dijeron una palabra y ya listo, estuviera sano. Ahí no se hubiera visto la gloria de Dios. La gloria de Dios se está viendo en los procesos de estas humillaciones, en los procesos de la manera en que Dios está usando a Naamán para ser transformado. Segunda de Reyes 5, 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Imagínense esta actitud de Naamán. Él quería, hermano, un milagro espectacular. Un show quería él, que todo el mundo supiera lo que estaba pasando en la vida de Naamán, hermano. ¿Sabes qué? Él dijo, esto es digno de mi estatus. ¿Cómo es posible que este profeta no haya salido? Si yo soy Naamán. ¿Pero quién era Naamán? Para Dios era una simple persona como todas las demás. Dios quería mostrarle a Naamán que los estatus, los shows, no funcionan con Dios. Nosotros no podemos estar haciendo de nuestros servicios show, porque ahí no está Dios, ahí no está el Espíritu Santo de Dios. Dios lo está mostrando aquí en la palabra con Naamán. Nuestros servicios de adoración a Dios deben ser de devoción, deben ser de fe, de unidad, de palabra de Dios. Dios lo estaba mostrando aquí, que Dios le estaba dando un golpe nuevamente al orgullo de Naamán, hermano. Los espectáculos, la publicidad, los shows no son de Dios. Dios no está por ahí. Por eso tenemos que ser humildes y sencillos cuando estemos recibiendo la palabra del Señor, hermano, porque Dios no sigue un guión. Yo no llevo un guión, entonces voy a hacer esto con Naamán, voy a hacer esto con esto, voy a hacer esto con la... No, dice aquí la palabra. Dios quiere obediencia. Dios no quiere show, Dios quiere obediencia. Mira lo que dice Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, lo único que va a permanecer en nosotros es el consejo de Jehová. ¿Dónde está el consejo? En la palabra de Dios. Cuando yo estudio la palabra de Dios, cuando yo la escribo en la tabla en mi corazón y la pongo en práctica en mi vida personal, mi vida va a cambiar radicalmente. Vamos a ser mudadas a otra persona. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. ¿Lo dice la Biblia o no? Claro. Es que si alguno está en Cristo, no es que todos estamos en Cristo, es si alguno está en Cristo, hermano. Y hay un principio muy poderoso que debemos aprender en este tiempo. Y es que el orgullo, hermano, el orgullo es terrible. El orgullo quiere forma. Y nosotros tenemos que darle forma al orgullo. Nosotros tenemos que buscar esa humildad que Dios nos está pidiendo. La humildad no pide forma. ¿Ya? El orgullo sí la pide. ¿Y sabes qué es lo que quiere Dios que se forme en nosotros? Es la fe. Esa es la única forma que Dios nos está pidiendo a nosotros, y la fe que nos lleva a ser personas humildes y sencillas delante del Señor. La sexta humillación, él piensa que el Jordán no está a su altura. Vamos al versículo 12. Segunda Reyes 5:12. Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel, y si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Fíjate tú, ¿qué vemos aquí en Naamán? Un hombre furioso, rabioso, orgulloso, que hace una comparación con los ríos, hace un desprecio y se enoja grandemente porque el profeta me va mandando el peor río, el más puerco, el más sucio. ¿Por qué? Habiendo el Farfán aguas transparentes, cristalinas, bien limpias. ¿Por qué voy a mandar para allá? Esto es un golpe grande para su orgullo. ¿Sabe? Porque Dios quiere que menguara, que se bajara de ese caballo de orgullo, para que pudiera entender las cosas espirituales. Por eso Dios elige el río correcto para quitar la altivez y el orgullo del corazón de Naamán, hermano. Era el correcto, no eran los demás. Si Dios lo hubiera puesto en el Farfán, hubiera una complacencia, porque era un río muy limpio. Pero Él le va a mandar a lo que no le agrada a Él, para que Él aprenda que las cosas de Dios
cuando vamos en el proceso, todas no son agradables para nosotros porque vamos aprendiendo a ser disciplinados y formados por el Señor. El Jordán, ¿qué significa? Lo común, lo bajo, lo sencillo. Eso es lo que significa. Y por eso Dios quería llevarlo a lo común, a lo bajo, a lo sencillo, para que no mirara a la gente por encima del hombro, sino que mirara a la gente a la altura de cada uno de ellos, así como Él miró feo a la sierva que lo llevó hasta alcanzar el milagro. Porque si usted sigue leyendo la historia, todos iban detrás, pero ¿qué te cuesta obedecer la palabra del profeta? ¿Pero qué te cuesta meterte en el agua? ¿Pero qué te cuesta? Y él, no, esa agua sucia, yo no voy ahí. ¿Cómo se te ocurre? Esto se me va a despedazar más la piel. No, hermano, donde Dios te mande, ahí tienes que ir para recibir el milagro. Proverbios 21:4 que dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Entonces, ¿son qué? Pecados. El orgulloso, el altivo, hermano, el soberbio, está en pecado. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y son pecados que no se ven, pero están allá adentro. Por eso maltratas a la gente que pasa por el lado tuyo. Por eso menosprecias al que no tiene nada. Por eso no le tiendes la mano al que necesita. Porque eres tan orgulloso y tan soberbio que no lo haces. Pero escucha el mensaje del día. Mira de dónde bajó del caballo Dios a Naamán. Iba bien orgulloso en su caballo. Dios lo bajó, lo humilló y luego lo levantó. Porque así trabaja Dios. Y lo hace con todo aquel que decide buscar la presencia de Dios. La Biblia nos advierte del orgullo, sabe que ese orgullo procede del interior de cada persona y lo lleva a la caída. ¿Cuántos han caído por el orgullo? ¿Cuántos, hermanos, en este tiempo lo lleva también a la deshonra y también lo lleva a la destrucción? Porque no se pueden levantarte porque están caídos. Mira lo que dice Proverbios 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Hermano, antes de la caída, ¿qué? La altivez de espíritu. ¿Usted se da cuenta? Que antes de que usted caiga ya ha sido altivo espiritualmente, en su espíritu. Por eso es importante que usted hoy haga un pare y diga, verdaderamente yo soy soberbia, yo soy orgullosa, yo estoy pasando por esto, por aquello, pero Dios mío, yo necesito que tú me hagas un toque personal, así como lo hiciste con Naamán en su tiempo. Y esa es precisamente la gracia de Dios, que por gracia nos lavó, nos limpió, nos hizo aceptos delante de la presencia del Padre. Es un regalo gratuito que a nadie le costó nada. No es un esfuerzo humano, de ninguna manera nadie tuvo que hacer ni hasta un dedito para recibirlo, hermanos. Y Cristo lo hizo todo. Consumado es, terminó la tarea, nos dio el regalo. Fuimos aprobados ante el Padre Celestial. ¿Sabes? Debemos recibirlo con gracia, con alegría, esa bendición que Cristo nos dio a nosotros. ¿Sabes qué? Humillar todos los días el corazón de nosotros delante de la presencia de Dios, porque un corazón contrito y humillado, acuérdate que Dios jamás lo va a despreciar, lo vimos ahorita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sumergirnos en el amor de Dios, cada día aprender a amar a Dios, buscar el rostro de Dios y la presencia en cada una de nuestras vidas. Este principio es muy importante, que usted y yo lo tengamos escrito en la tabla del corazón, porque nuestro Dios sana cuando dejamos de comparar, cuando dejamos de señalar, cuando dejamos de criticar. Dios hace una sanidad completa en la vida de cada uno de nosotros. Y por último, la séptima humillación, Él obedeció como un niño. Eso fue lo más bonito que pudo hacer. Algo bueno y grande hizo Naamán. Y está en 1 Reyes 5:14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Fíjese usted, la actitud final de Naamán fue obedecer. Es que sin la obediencia no hay milagro, sin la obediencia no hay bendición, sin la obediencia no hay respaldo de parte de Dios. Él desciende, Él obedece, Él se somete, Él se sumerge en el agua. Hace todo conforme Dios le había pedido sin hablar con Él. En todas las humillaciones que Dios le permitió conocer, Él iba menguando todas esas cosas hasta poder de verdad obedecer completamente a Dios. Por eso la orden fue: ve y lávate en el Jordán. Él fue y se lavó en el Jordán. Pero no solo se lavó, dice aquí la Escritura, sino que se sumergió completamente. Una cosa es lavarse y otra cosa es sumergirse. Fue tal el cambio radical de él, que él no se lavó, sino que se sumergió dentro de las aguas, se hundió en el agua. Él se hundía y volvía y salía. Y la séptima vez
fue la vencida. El 7 es el número perfecto de Dios. La séptima vez, su rostro, su piel, era la como de un niño recién nacido. Algo hermoso. Un milagro precioso que hizo el Señor en la vida de Naamán. Por eso, hermano, yo le digo en esta noche, Naamán pasó por un proceso bien tremendo en su vida por causa de su orgullo. Las posiciones, cómo la gente lo respetaba, ¿sabes? Pero lo que hizo Dios en él fue un trabajo completo. Dios terminó la obra en Naamán. No fue el Jordán, hermano. No fue que se sumergió. No fue que obedeció. Lo que pasó aquí fue que él se rindió delante de Dios. Donde hay rendición, hay victoria. Donde hay rendición, hay milagro. Y dice 1 Pedro 1 del 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Sabes? Dios nos está llamando a nosotros en este tiempo, porque nadie es ignorante de la palabra de Dios. Todo el mundo, en todo el mundo, a través de las plataformas y la gente en las calles, en los buses, en los parques, todo el mundo está predicando el Evangelio de Cristo. Hay un avivamiento, dice que en los tiempos finales habrá un gran avivamiento en el mundo entero, que es lo que se anticipa a la llegada de Cristo aquí a la tierra. Y eso está sucediendo en este tiempo. Pero cuando Él se dio la carne como la de un niño, Él pudo darle gracias a Dios. Y este principio espiritual debe estar en nosotros, un corazón agradecido. Dios le quitó la lepra que tenía en el corazón y después le quitó la lepra física. Primero lo interno y después lo externo, lo que todo el mundo puede ver. Hermano, yo le invito a usted en esta noche a que de estas 7 lecciones que Dios le dio a Naamán, por lo menos nosotros apliquemos, si no todas las que usted las puede aplicar en su vida o las que usted quiera aplicar. Lo que yo te quiero aconsejar es que apliques las 7 lecciones para que vayas analizando tu vida e ir sanando de adentro hacia afuera, para que lo interno tuyo pueda recibir realmente a Cristo en el corazón. Dios te bendiga abundantemente, hermano.